Vamos a saludar a Gabriela Seltzer. Ella es periodista nicaragüense que está exiliada en este momento en México. Gabriela, ¿cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches por allá en Buenos Aires. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por atendernos. Vos eras una de las detenidas que finalmente fue deportada o no sos una de las 222. No, yo soy periodista de origen argentino, nacionalizada nicaragüense hace muchos años y viví en Nicaragua desde el año 80 hasta hace un año que tuve que salir por amenazas y presiones por mi trabajo como periodista. Mm. Trabajaba como corresponsal de la agencia AP y de la televisora Deutsche Welle, donde todavía laboro. Y te fuiste, entonces, te fuiste hace un año, saliste de Nicaragua, te fuiste a México, te fuiste exiliada, ¿tuviste que pedir Sí, asilo político? sí, no, con mi trabajo me trasladé para trabajar acá, no pedí asilo pero sí no puedo regresar, obviamente. No podés regresar. No, a Nicaragua no. O sea, si vos Ahí querés en cruzar la Nicaragua frontera, ¿no hay te van a dejar ingresar? No, es que ahí en Nicaragua hay listas de periodistas y de personas no gratas, consideradas no gratas por el gobierno de Daniel Ortega, a los que no se permite entrar al país o que no se permite salir algunos, ¿no? Una de las acciones que ha tomado el gobierno en los últimos años es quitarles el pasaporte nicaragüense a la gente nicaragüense para impedirles salir del país, y a otros que salen y quieren entrar no les permiten abordar el avión para regresar a su país. Yo estoy viviendo en México, sigo trabajando como periodista acá, pero obviamente si vuelvo a Nicaragua mi vida corre peligro. Mm. ¿Trabajás para un medio de Nicaragua? Trabajo para la televisora alemana Deutsche Welle Ujú. y para la agencia de noticias Associated Press. También colaboro con el diario Clarín de Argentina Bien. y como colaboradora no permanente, sino frecuente. Te quería comentar que en Nicaragua más de 150 periodistas están exiliados, en su mayoría en Costa Rica, otros en Estados Unidos, en los últimos 5 años, desde la crisis de 2018. Terrible, terrible la situación. Esta condición que vos estás contando, donde les quitan el pasaporte o directamente se van y figuran en una lista donde no pueden volver a ingresar, no llega a ser lo que ocurrió en esta novedad, esto que salió a No, la luz el a jueves ver, pasado, ¿no? No es una deportación donde directamente les quitan la nacionalidad. no, a ver, lo que sucedió, esta medida sorpresiva del gobierno que sorprendió muchísimo a la gente de Nicaragua y afuera, fue que 222 presos políticos que estaban en distintas cárceles de Nicaragua fueron expulsados del país y deportados como si fueran extranjeros a Estados Unidos, que mandó un avión para recogerlos y trasladarlos a Washington. A estas personas se les dio un pasaporte nicaragüense porque cuando fueron detenidos en distintos momentos, en su mayoría desde 2018, 2019, Sí. se les habían quitado sus documentos de identidad. Se les dio a cada uno de ellos un pasaporte nuevo nicaragüense por 10 años, que ya venía con la visa por 10 años también de entrada a Estados Unidos. Sin embargo, cuando el avión despega y va en vuelo hacia Estados Unidos, el Parlamento de Nicaragua aprueba rápidamente una reforma a la Constitución donde los declaran apátridas y les quitan la nacionalidad nicaragüense. Mm. De manera que no se sabe si ese pasaporte va a tener o no vigencia. En teoría Claro. tiene vigencia por 10 años. Es algo inédito. No recuerdo casos en los cuales personas que nacieron o que son ciudadanas, están nacionalizadas en un país, directamente el propio gobierno o el propio Estado decide que ya no son más ciudadanas. Sí, totalmente inédito. Como inédito es también el hecho de que hay un obispo católico nicaragüense preso, acusado de conspiración contra el Estado, de propagación de noticias falsas o ciberdelitos, y otros delitos más, y a quien el día de antier, perdón, Sí. se condenó a 26 años de cárcel, 26 años y 4 meses. Se trata del obispo Rolando Álvarez,
quien es el administrador de la diócesis de Matagalpa en el norte, considerado el obispo más crítico al gobierno de Ortega. Ortega, en ese discurso que transmitías hace unos momentos, se refirió a él como un energúmeno, un terrorista, un criminal, lo llamó con cualquier cantidad de epítetos. Este cura, que tenía arresto domiciliario desde agosto del año pasado, ahora está recluido en la cárcel Modelo, que es uno de los penales más grandes de Managua. Gabriela, ¿por qué pensás que el gobierno de Daniel Ortega decidió liberar y deportar a estos 222 opositores detenidos? Bueno, obviamente han habido muchas presiones de distintos países, de distintos gobiernos que han pedido la liberación de los presos políticos, pero también ha habido denuncias frecuentes de organismos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas y los propios organismos de derechos humanos nicaragüenses, de los cuales la mayoría están en el exilio, pero otros como el CENIT, que siguen trabajando dentro de Nicaragua, que han hecho una fuerte presión sobre el gobierno. O sea, pienso que Ortega estaba muy presionado y ya era insostenible la presencia de más de 200 personas presas, presas por razones políticas. Sin embargo, lo que la oposición ha señalado en los últimos días es que hay 39 presos políticos que no fueron trasladados a Estados Unidos, y de estas personas se está pidiendo la liberación inmediata, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. ¿Se sabe por qué se hizo esa diferencia? Bueno, al parecer algunos, no se sabe, porque el gobierno de Nicaragua se ha caracterizado en los últimos años, o mejor dicho, desde que Ortega volvió al poder en el año 2007, por un total secretismo, ¿no? Los periodistas no tenemos acceso a la ley de información pública, no tenemos acceso a ningún vocero de ninguna institución pública, nadie da información. La única persona autorizada para hablar a nombre del gobierno es Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, y el propio Ortega. De manera que no se sabe, ellos no han explicado por qué estas personas no han sido liberadas y deportadas. Sin embargo, se cree que puede ser que algunos de ellos han tenido, aunque son presos políticos, han sido imputados delitos comunes. Hay 2 sacerdotes que están acusados, uno de agresión a una mujer y otro de violencia sexual, pero también sus familias aseguran que es un delito inventado, pues que no están acusados, que no han cometido ese delito. Gabriela, ¿por qué se fueron a Estados Unidos? Bueno, según Ortega, porque Estados Unidos les ofreció el avión, ¿no? Y ofreció trasladarlos. Creo que fue el único país que ha ofrecido un avión para evacuar, pues, a los presos de Nicaragua. Porque, bueno, en realidad, como te digo, hay un secretismo total y no se sabe. En los últimos meses se había especulado mucho que había negociaciones en las que estaba interviniendo el presidente de Colombia, el presidente de Chile, pero Ortega, como lo han oído bien, él no acepta que esté negociando nada, ni siquiera que se trate de un intercambio. De hecho, se maneja extraoficialmente que esta salida de los presos puede ser producto de una negociación con Estados Unidos, en la que todavía no se sabe qué recibe Ortega a cambio, ¿no? Claro, él lo negó esto, ¿no? Porque era lo que venía circulando, y él dijo, recién lo estábamos escuchando hace un ratito, dijo, esto no es ninguna negociación, es una decisión unilateral que tomó el gobierno de Nicaragua, y Estados Unidos de alguna manera lo ratificó, porque dijo, nos sorprendió la decisión y nosotros los recibimos de la mejor manera. ¿Se sabe en calidad de qué los reciben? Sí, lo que han dicho en Estados Unidos es que les van a dar, es una recepción humanitaria, les van a dar acceso a esta nueva ley que se llama Parole, que beneficia a haitianos, venezolanos y nicaragüenses a razón de 30.000 migrantes por mes. Supongo que en este caso, como hay muchos presos políticos que no son dirigentes políticos o empresarios, hay que señalar que entre los 220 hay 7
ex candidatos presidenciales, 6 periodistas, varios empresarios, banqueros, Sí. líderes estudiantiles, líderes campesinos. Sin embargo, hay otra gran cantidad de presos en ese mismo grupo que son jóvenes activistas que participaron en protestas y que no tendrían familia en Estados Unidos para recibirlos, ¿no? Entonces se está viendo realmente qué va a pasar con ellos, porque en el caso de algunos políticos que han llegado, que tienen familia, está bien, pero Claro. no se sabe dónde van a vivir ni de qué van a trabajar una gran cantidad de excarcelados jóvenes que muchos de ellos no tienen ningún familiar, ningún vínculo en Estados Unidos. Razones humanitarias no tienen el mismo estatus de asilo político ni de refugiado, ¿cierto? Entiendo que no se ha explicado tampoco. Todo Claro. todavía eso fue apenas el jueves 9 y todo está muy O sea, reciente tampoco lo explicó y ha habido Estados poca Unidos esto. información. ¿Cómo, perdón? Que tampoco lo explicó Estados Unidos, o hablaron, pero no Tampoco, dijeron exactamente en calidad de qué los están recibiendo. tampoco, no se sabe todavía, no se ha informado. El hecho de que sea Estados Unidos, entiendo lo que vos estás diciendo, que Gabriela, que es el único país que dispuso un avión para llevarlos, pero ¿no genera algún tipo de suspicacia teniendo en cuenta el historial de Estados Unidos hacia Nicaragua y hacia América Latina? Bueno, si bien es cierto, Estados Unidos ha tenido una historia de agresiones a Nicaragua, de intervenciones militares, ¿verdad? Desde la época de Benjamín Celedón y de Sandino y también en los años 80 cuando respaldó a los rebeldes de la Contra que combatieron la revolución sandinista. En este caso, Estados Unidos ha tenido frente a la oposición y frente a Ortega una actitud de buscar una solución, una salida a esta crisis del país donde una dictadura está cerrando y ha cerrado de hecho todos los espacios políticos en Nicaragua. Estados Unidos en este caso, a nuestro juicio, a mi juicio, está tomando una actitud para destrabar un problema, ¿no? Una crisis. Hay que señalar que en los últimos meses, en el caso de la prensa, se han cerrado en el último año más de 50 medios de comunicación independientes. Prácticamente no quedan medios independientes en Nicaragua más que los que trabajan de manera digital, ¿no? Online. Pero todos los medios independientes que existían, incluyendo el canal de televisión 100% Noticias, la publicación muy prestigiosa Confidencial, el diario La Prensa, con casi 100 años de existencia, han sido clausurados y sus edificios han sido confiscados por el gobierno. De manera que al mismo tiempo más de 3.000 ONGs, organizaciones no gubernamentales, han sido clausuradas también en los últimos 4 años, la mayoría de estas en los últimos 12 meses. De manera que, bueno, nada, hay una crisis de derechos humanos en Nicaragua, hay una crisis donde se han cerrado los espacios de participación ciudadana, entre ellos el ejercicio libre del periodismo. Gabriela, quiero volver sobre lo que contabas en el comienzo de esta entrevista, cuando contabas que sos por segunda vez exiliada, que la primera vez te fuiste de aquí, ¿no? Desde la Argentina a Nicaragua y ahora estás en México. ¿Nos podés contar un poco cómo fue esa primera historia? Sí, bueno, yo soy hija de Gregorio Seltzer, él fue periodista, historiador argentino. Yo nací en Argentina, vivimos con mi familia hasta el año 76, 1976, y tuvimos que salir cuando la dictadura militar de Videla, salimos al exilio en México. Por eso les decía que este es mi segundo exilio en México. De México yo a los 18 años me fui a Nicaragua, como muchísima gente más atraída por un proyecto revolucionario que comenzaba y que atraía la atención de miles de personas en el mundo, ¿no? Había ocurrido el derrocamiento de la dictadura militar de Anastasio Somoza, que fue un tirano que gobernó Nicaragua durante más de medio siglo, su familia. Vino la revolución sandinista, los jóvenes guerrilleros tomaron el poder, anunciaron una campaña de alfabetización, anunciaron reforma agraria, anunciaron libertad para toda la gente frente a lo que fue la dictadura somocista, y eso fue lo que a mí me movió a viajar a Nicaragua y vivir esa revolución. Fui alfabetizadora durante 6 meses en la montaña,
a mis 19 años. Luego fui corresponsal de guerra durante 7 años. Trabajé para el diario oficial sandinista Barricada y posteriormente trabajé como corresponsal de la agencia alemana de prensa durante 20 años. O sea que viviste siempre allí, a partir de ese momento en el cual te sentiste atraída por ese proceso, por esas ideas, finalmente te quedaste en el lugar. Hoy Sí. ya pasó mucho tiempo. ¿Sentís que esa ideología, que ese proceso y lo que ocurrió en ese momento te sigue generando el mismo fervor, la misma atracción? Bueno, no, pienso que la revolución fue un proyecto, fue una utopía que no se pudo concretar por distintas razones. Por un lado, la guerra que vivió Nicaragua, las presiones externas que tuvo la misma revolución, pero también los propios errores del liderazgo sandinista cometidos durante ese proceso que lo llevaron finalmente a perder el poder en 1990, ¿no? En la derrota electoral de 1990 frente a Violeta Chamorro. Yo pienso que, sin embargo, que lo que fue el sandinismo fue un proyecto válido, bueno, como todos, para algunos fue una promesa de cambio, para otros fue un proceso que significó sacrificio, porque también en esa época hubo exiliados que se tuvieron que ir de Nicaragua. Sin embargo, yo creo que lo que fue el sandinismo y el Frente Sandinista como partido se transformó en los últimos años en manos de Ortega y de su familia en otra cosa, en un proyecto familiar, en un gobierno autoritario en manos de una familia. Al igual que lo había sido Somoza, ¿no? Hasta 1979. ¿Hay algún proceso, sobre todo en América Latina, pero también podrías mencionar alguno en el mundo que te resulta un poco más atractivo? Bueno, no sé, yo ahorita, pues después de haber vivido todo esto, creo que el país más atractivo para vivir es el país donde se permita la libertad, ¿no? Y donde nadie sea perseguido por pensar distinto y donde los periodistas no tengamos que exiliarnos porque no se nos permita trabajar. ¿Qué pensás de los distintos gobiernos latinoamericanos en sus diversas variantes? Digo, el gobierno de Lula, el gobierno de Boric, el nuevo gobierno que asumió también en Colombia. ¿Cómo vivís esas dinámicas y esos procesos? Con expectativa, yo lo que pienso y lo que he aprendido a lo largo de mi vida como periodista y como mujer es que el gran error de los gobernantes es cuando se enquistan, ¿no? Se quieren atornillar en el gobierno y no soltar el poder. Creo que ahí es donde empieza ya a arruinarse todo. Por último, ¿te gustaría volver a Nicaragua? Sí, por supuesto. Me gustaría volver y espero pues que no solo yo, que puedan volver todos los que han llegado y que realmente haya que Nicaragua sea un país donde la gente no se esté siendo perseguida, ni se mate, ni sea encarcelada por pensar distinto, por defender sus ideas. Creo que, que Nicaragua y toda América Latina debería de poder vivir en libertad, con respeto a la idea del otro y sin persecución. Gabriela, te mando un abrazo grande, te agradezco mucho por este tiempo, por supuesto saludo de colega y solidaridad en ese sentido, porque trabajar en las condiciones que vos estás contando seguramente debe ser muy difícil y uno no puede dejar de pensarlo si ocurriera una situación así en el espacio donde estamos viviendo ahora, ¿no? Y por suerte no nos ocurre eso aquí en nuestro país. Por suerte, ocurrió Pero durante la dictadura militar en es cierto. 1976 en adelante, pero por suerte ustedes han logrado mantener hasta el momento gobiernos con democracia y libertad. Te mando un gran saludo, un abrazo grande. Ok, gracias, saludos a todos.